Ahora sí. Buenos días, profe Angelito. Ahora sí, Muy preséntese. buenos días, es un placer saludarte y saludar a todos tus seguidores. Soy Ángel Villalba, cronista de Choy Sinaloa y presidente de la Crónica de Sinaloa. Ujú. Profe Angelito, cómo nace ¿cómo se pudiera decir? Este gusto, esta afición por la historia, ¿cómo lo descubre usted? Pues que esto es lo mío. Hay un dicho que dice, el que busca, encuentra. Y Ujú. curiosamente, en la medida que uno va buscando y se interesa por los temas de la historia de Choice, va encontrando datos muy relevantes que a veces nos sorprende. Y de ahí se motiva mucho uno para continuar con esas historias, para ir atando cabos, para ir encadenando aquellas historias y poder hacer más exquisita aquella parte del ayer de Choice en la que participaron tantas y tantas gentes que como actualmente otros son los que tienen esas responsabilidades. Así es. Profe Angelito, a veces mucho yo me considero pues de aquí de Choy, yo nací acá para la Sierra de Chihuahua, somos indios Tarumara. Y mucha gente a veces somos originarios, nacemos aquí en Choice, mas desconocemos muchos datos históricos de personajes que trascendieron por un hecho, sea bien o sea mal, ¿no? Pero, ¿qué nos pudiera decir usted de esos personajes? ¿Quiénes serían esos personajes y qué es lo que hicieron en vida? Empezaré por mencionarte que en el pueblo de Toro era una comunidad, una sindicatura de las más grandes del municipio de Choice. Era una celaduría cuando dependíamos del fuerte y después se convierte en sindicatura cuando nos convertimos en municipio libre a partir del 1 de enero de 1917, que surge el primer presidente municipal de Choice, Ramón Islas Hermosillo. En esa sindicatura se desarrollaron antes que en Choice las primeras escuelas, tuvo iglesia primero que en Choice, fue una área muy desarrollada que iba más adelante que muchos otros poblados de la región. El pueblo de Toro quedó anegado por la presa Miguel Hidalgo y el referente de fundación de Juan José Ríos, que es la gente que se fue del pueblo de Toro, es del 21 de febrero de 1955. En esa tierra vivió Carlos A. Pacheco, que si nació en Choice, que si nació en Valleza, bueno, en realidad él tiene documentos en donde se fundamenta que nació en Valleza. Sin embargo, Humberto Ruiz Sánchez, un gran escritor de historia de la región, nos dice que Carlos Pacheco vivió en Choice, que él frecuentaba a sus familiares, amigos y compadres por Aguacaliente Grande, aún después de que ya estaba encumbrado en el gobierno. Él participó en los movimientos de la Revolución Francesa, donde perdió una pierna y un brazo. Carlos A. Pacheco. No lo había visto. ¿Ya tiene rato aquí? Sí. Carlos A. Pacheco, hay un dato de los que se le llaman insólitos en la historia, dado que fue gobernador de Chihuahua y gobernador de Morelos a un mismo tiempo. Fue secretario de guerra también en este país, pero con Porfirio Díaz era como uno de los más intelectuales que tenía él ahí como colaborador. Pero si nosotros continuamos un poco con la historia, también su hermano Florencio Pacheco Villalobos también vivió en el pueblo de Toro. Vuelvo a insistir, no puedo afirmar de que sean precisamente de Choice, pero fueron vecinos nuestros, que incluso ellos participaron muy fuerte en la toma de Álamos con los ejércitos que improvisaban en aquellos años. Podemos mencionar que aquí en Choice estuvo exiliado por mucho tiempo Antonio Rosales, también en la época de la intervención francesa. Antonio Rosales fue gobernador de Sinaloa, pero también fue el que tuvo a cargo las Fuerzas Armadas del Estado aquí en Sinaloa en aquellos años cuando tuvieron que luchar contra los franceses en San Pedro Nabolato, un día 22 de diciembre de 1964. Y de esa manera la historia se va construyendo para llegar posteriormente a grandes personajes que también han destacado dentro de la Revolución Mexicana. Allí mencionaremos al general Benjamín Gil, que nació en San Antonio Los Pozos, la sindicatura de Los Pozos, una hacienda de su padre, don Guillermo Gil. De ahí él lo jala, vaya con la otra familia y ya crece y se desarrolla con la familia que tenía por allá en Navojoa, en Guatabampo.
en donde él también participa dentro de la vida política, es regidor del ayuntamiento de Guatabampo, y ahí ya incursiona en el maderismo, y es como ya va desarrollando. Él tuvo la oportunidad de visitar incluso los países europeos, y llega a ser secretario de Guerra y Marina también en este país, pero en algún momento lo comisionan con las Fuerzas Armadas al estado de Sonora y se convierte en el gobernador del estado de Sonora. Ahorita un municipio del estado de Sonora lleva el nombre de él, Benjamín Gil. En tanto que en Choice hay un reconocimiento de que existen algunas instituciones educativas como el Cobay 09 que lleva el nombre de Benjamín Gil, en una calle, una arteria importante del centro de Choice, una colonia y algunas otras instituciones secundarias, entre otras. Pero también como Benjamín Gil tenemos a Francisco R. Serrano, el general. Este personaje nació en Santana, Choice, Sinaloa. Pero debo de comentar que el general Serrano también se incorpora a las mismas líneas revolucionarias. Y llega un momento en que él es presidente de la Ciudad de México, es diputado federal, al igual que Benjamín Gil también fue diputado federal, pero también es embajador de México en el extranjero y también llega a ser secretario de Guerra y Marina. Fue un personaje estratégico que cuando él quiso ser presidente de la República, va con Elías Calles y le dice: señor, yo me voy a iniciar con mi campaña y la voy a empezar, pero le estorbaba a Álvaro Obregón. Y la historia registra hechos muy lamentables porque fue tomado preso en Morelos y fue lamentablemente, le aplicaron la ley fuga un día 3 de octubre del año de 1927 en Huitzilac, Morelos. Iba acompañado de 13 personas más. Ahí están las 13 cruces en Huitzilac, Morelos. Hay un personaje que hace un momento me llamó la atención y me da mucha alegría ver que haya gente como tú que te gusta también la historia, que te prende la historia y sobre todo esta historia nuestra de nuestro municipio de Choice, Emiliano Próspero Nafarrate Ceseña. También con grado de general. Él nació en Yecorato, Choice, Sinaloa. Y hace un momento mencionabas el billete de 100. Sí, efectivamente, en el billete de 100 del centenario de la Constitución Política de 1917 está precisamente por la portada a Carranza y el presidente de los diputados que se reunían en Querétaro. Es decir, había dos cámaras de diputados. Esta Cámara de Diputados se emite la convocatoria un 15 de septiembre de 1916, se hace la elección un 22 de octubre y les toman protesta el día 1 de diciembre de ese año 1916 y nada más iban a ser diputados por diciembre y por enero del 17. O sea, 2 meses nada más. Y en estos 2 meses tuvieron que trabajar a marchas forzadas para poder construir la nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y es un orgullo para nosotros saber que Emiliano Próspero Nafarrate Ceseña, siendo originario de Choice, de la sindicatura de Yecorato, iba como diputado a ese congreso por Tamaulipas, donde también fue jefe de armas, donde también fue gobernador de manera interina por muy breve tiempo, pero hay un documento que así lo comprueba, cuando lanzan convocatoria para elaborar el himno de Tamaulipas y está firmado por él. Entonces es una evidencia muy clara de que él fue gobernador, pero también fue senador de la República. Lamentablemente es asesinado un día 18 de abril del año 2018. Era muy joven todavía. Entonces, así como ellos han sido grandes generales que han aportado mucho a la patria, a México, y que con gran orgullo han sido originarios de nuestra tierra. Orgullos de Choice. Muy bien, profesor. Pues la verdad, yo que soy un enamorado de la historia, plebes, me siento ahora sí que impresionado por tantos temas. La verdad, profe, es una computadora. Usted tiene datos, fechas y nombres y todo. Es un placer compartirlos contigo. Es uno de los pocos videos, muchachos, que van a ver este video. Yo de verdad sí quiero que se queden hasta el último. Se van a revelar algunos detalles muy bonitos aquí del municipio de Choice. Choice es un municipio que le dicen señorial. Estamos a un lado del fuerte, pueblo mágico. Y estamos colindando aquí, profe, con la Sierra de Chihuahua, ¿verdad? Y con Álamo, Sonora también. Y Álamo, Sonora, exactamente. Profe,
Platíquenos poquito de la familia Lampard, por favor. Bueno, de don Guillermo Lampard debo decirle que existe un libro que acaba de publicar el maestro Héctor Armando Hernández Torres. Él es el cronista oficial de la ciudad. Es un libro muy agradable que tiene información muy importante de la vida y trayectoria de este personaje, que sabemos que llegó de lejanas tierras norteamericanas al cruzar desde la orilla de los mares del Atlántico al Pacífico para seguir bajando y establecerse precisamente en una comunidad muy pequeña de la sindicatura de Vaca, a la cual fue llamando Aguacaliente, dada la manera natural en que fluyen las aguas termales en ese rincón, y ahí al lado de esas aguas se establece su hacienda, donde empieza la producción de un mezcal que fue reconocido incluso con un documento que tenían en casa ahí en la hacienda de los Lampard, emitido por el gobierno del estado de California. Lampard pues fue un impulsor importante de la región, fue un empresario muy importante. Su tumba está ahí en el panteón de Aguacaliente, la de su señora esposa. Y Lampard incluso fue de los primeros que metieron una línea telefónica al pueblo de Aguacaliente. Él estaba comunicado, era visitado por Owen de los Mochis, por las gentes importantes que venían a la hacienda con él, ahí pasaban el día, el fin de semana a la orilla del río, compartían y obviamente tenían una relación pues muy estrecha, dado de que fueron de los grandes norteamericanos que llegaron a esta tierra precisamente a sembrar y hacerla crecer y desarrollar. Pero, profe, yo la pregunta que yo tengo, y a lo mejor muchos están haciendo la pregunta, ¿cómo es que llegan estos norteamericanos a este lugar? Ahora sí que, digamos, inhóspito en aquellos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento, lo que hoy es Los Mochis, que tiene una historia también muy compleja ahí con respecto a los pueblos y que debió de haber existido un pueblo indígena de mucho antes. Entonces, allí ya existía un gran visionario, la visión de Owen, que hablaba de hacer un gran desarrollo. Y eso él se iba a los Estados Unidos y lo promovía y encantó a muchos norteamericanos que venían ya con ese sueño de venirse para esta tierra. Y fue convenciendo y fue enamorando a muchos otros de esos que empezaron a llegar, y entre ellos precisamente Lampard, que venía también revolucionado con sus ideas, aunque él llega trabajando primero en los minerales y sigue caminando y se establece y mira la tierra y mira las condiciones de sembrar ahí precisamente el mezcal que le permitiría producir esa bebida que lo hizo tan famoso en aquellos años. Muy bien, profesor. Profe, ¿qué me dice usted de los Junger? Esa banda de asaltantes, de diligencias, de trenes, de bancos, allá por el estado de Missouri, en los 1840, 1870, de el famoso bandido que, pues Hollywood, el cine, pues allá en Estados Unidos los inmortalizó, ¿verdad? Porque él al final de cuentas era un bandido y lo hacen ver como un romanticismo del cine, Jesse James y los Junger. Tengo entendido que los Junger, alguno de esos hermanos, eran 4, uno de ellos llega huyendo y se instala exactamente ahí en Lampard, Aguacaliente de Vaca, donde estaban estos señores. ¿Tiene un dato usted cómo es que llega esta persona y si hay descendientes actualmente ahí? Bueno, en principio quiero decirte, y me da mucho gusto, pero te digo que hacemos una empatía muy bonita en este momento aquí contigo, dado de que veo que manejas muy bonito también los datos de la historia de nuestra querida tierra, nuestro querido Choice. Y efectivamente todo lo que has mencionado de los Junger es toda una historia, y que cuando llegan aquí, ellos llegan ya como gente de bien, como gente que desarrollan, que impulsan y que hacen sus ligas, sus familias. Y efectivamente aquí los Ibarra Junger, uno de los Junger fue comandante de la policía aquí en Choice a principios de la década de los 70, en los tiempos del doctor Jacobo Navarro. El doctor Jacobo Navarro Murillo fue presidente municipal 72, 73, 74, y precisamente su primer jefe de policía fue el señor Junger de Aguacaliente de Vaca. Y debo decirle que en aquel tiempo, después del presidente municipal, la figura más importante en un pueblo pequeño como Choice era el comandante de la policía,
por sobre el secretario, tesorero. La gente eran las figuras más importantes que miraban. Así eran las cosas en aquel tiempo, ¿no? Era de mucha representatividad. Y el señor Junger precisamente fue un gran servidor público aquí en esta región. Y como le digo, son gente que han venido a establecerse y a hacer unas buenas familias de bien por esta región. Y sí conozco, yo recuerdo cuando el maestro Alfredo Ibarra se casó con una de las Junger ahí en Aguacaliente. Alfredo Ibarra trabajó en Aguacaliente, de ahí se fue a San Javier, y en San Javier fundó la primera escuela secundaria en 1975, un día 2 de septiembre. Alfredo Ibarra, que estaba casado con una de las Junger. Entonces las ligas de las familias se han venido dando y han tenido que salir de Choice, y los hijos de Alfredo Ibarra pues ya llevan el Junger en segundo término, y es como se va perdiendo, ¿verdad? Pero propiamente Junger, muy pocos podemos encontrar aquí por la región. Muy bien, profesor. Ok, entonces estamos bien con el dato. Los Lampard originales están enterrados ahí mismo en el panteón de la Están localidad. sepultados. Ellos murieron en la década de los 30. Aquí tenemos alguna foto precisamente de donde están las tumbas. Aquí están las tumbas. Ahí podrán apreciarlas. Que fue tomada ahí en Aguacaliente. Es la tumba de don Guillermo y también de su señora esposa. Muy bien, profesor. Profe, vamos a tomar el otro tema también que mucha gente de Tijuana, especialmente de Tijuana, porque fue un hecho violento, cómo le quitan la vida a este personaje, un gran periodista, ¿verdad? Reconocido de un gran semanario que actualmente existe, ¿verdad? Pero que tuvo mucha restricción por parte del gobierno. En aquel entonces, Rufo Appel, gobernador constitucional del estado de Baja California. Este periodista pues es originario de Choice, Héctor Félix Miranda. Profe, ¿qué me puede decir del Gato Félix, ese famoso corrido que cantan los Tigres del Norte? Muchachos, para que lo ubiquen ahí, el Gato Félix es un historiador, un reportero que nace aquí, profe, exactamente, ¿verdad? Nace en la sindicatura de Vaca. Efectivamente es de los Félix. La familia de los Félix es una familia, una ramificación muy importante. Y curiosamente recordamos nosotros también con mucho cariño a la mamá del Gato Félix, a doña María. La recordamos, ella siempre, ella nunca ha perdido esta tierra, bueno, nunca perdía esta tierra, en tanto todavía podía venir para acá. Y la mirábamos a veces en el comercio. Ella visitaba mucho a doña María Félix. ¿Quién era doña María Félix? La esposa de don Abraham Isa, la familia Isa Félix, de Ramón Isa, de las ligas de Sergio Isa, de esas familias. Porque doña María Félix también venía del lado de Álamos, entonces también emparentados con la María Félix, famosa, gran artista de México, de esa misma línea. Y yo he tenido la oportunidad de saludar incluso a las hermanas del Gato Félix con frecuencia en los eventos sociales que se realizan por acá por la región, en fiestas de 15 años, y lamentablemente en algunos decesos que se dan entre Vaca, Aguacaliente de Vaca. He tenido la oportunidad de saludarlas y platicar con ellas. Por cierto, tiene una charla muy agradable, muy amena. El Gato Félix es un orgullo nuestro. Era una pluma muy brava. Era una pluma que obviamente no agradó a ciertas entidades y de alguna manera fueron acotándolo, fueron dificultándole las cosas. Y llega un momento en que sufre un atentado donde también Jesús Blancornelas queda muy mal herido, la libra, y es como vemos la historia que de manera muy clara le explica el corrido. Por algo son así los corridos. El corrido del Gato Félix con los Tigres del Norte. Así es, profesor. Profesor, ¿tiene usted algún dato o que usted conozca por parte de ese contacto que tiene por parte de los hermanas del señor el Félix Miranda, el Gato? ¿Quién le hace ese corrido o cómo es que nace eso? O sea, ¿cómo toman ese tema los Tigres del Norte? Bueno, los Tigres del Norte han sido muy versátiles. Y si los corridos, desconozco en este momento quién lo escribió, no tengo el dato, pero es una pregunta maravillosa que me motiva a buscar y tener una información más contundente al respecto. Y yo le agradezco que me haga preguntas así porque me permiten crecer a mí también. Entonces, les digo, los Tigres del Norte han sido muy versátiles. Han enganchado estratégicamente historias de los pueblos que les permiten llegar a los pueblos, darse a conocer y ser cada vez más grandes y más famosos. Entonces, desconozco propiamente el origen del corrido, el cómo se escribe, el quién lo motiva y cómo llega a los Tigres del Norte. Entonces, es un dato
importante que yo creo que los que nos escuchan pudieran motivarnos y a lo mejor alguien puede poner una nota por ahí. Sí, exactamente. Ahí si tienen algún dato ahí, muchachos televidentes que miran el video, pues estamos en una plática muy bonita, haciendo un poco énfasis en este tema del gato Félix. Tenemos el video donde creo que fue en abril, no recuerdo el día exactamente, la fecha del 88. El señor Gato Félix sale de su residencia, se traslada al semanario El Z en aquellos años y le cercan ahí por la Alba Roja. Tengo el video ahí donde fuimos al lugar físicamente a grabar cómo y dónde fueron los hechos. Este señor Vera Palestina y su compañero, ahorita hago el comentario porque Vera Palestina hace, pues ya cumplió 5 días, 6, que murió, perdió la vida, profesor, ya a causa del cáncer, este pistolero, que todos sabemos que fue pues el que accionó esa arma, una escopeta calibre 12 en la humanidad del Gato Félix, arrancándole la vida al instante. Y lo demás, pues no estamos señalando ni vamos a buscar culpables ahorita. Todos sabemos, pues podemos hacer una idea a dónde conducen los caminos, ¿verdad?, de este hecho. En este momento, el licenciado Freddy Velázquez es un principal impulsor del turismo de nuestro municipio de Choix, muy fehaciente, muy entregado a esto, muy entusiasta. Me está pasando el dato. El señor Enrique Franco fue el que compuso este corrido en 1989 y fue incluido en un paquete, en un álbum de corridos prohibidos por los Tigres del Norte, y abrían precisamente con ese corrido, el del Gato Félix. Exactamente, corridos prohibidos, recuerdo esa portada. Profe, la verdad está muy bonita la plática. Ya, muchachos, 21 minutos, es un video larguito. Yo creo que el video más largo que tenemos, plebes, fue el que hicimos ahora hace poco, de Juan Beltrán, la historia acá en el cajón. Cajón de Cancio. Así es. ¿Tiene algún dato usted de esa tragedia de familia? Conozco el corrido, fue grabado en aquel tiempo también por los hermanos Villalba de Choix y está precisamente dentro de sus grabaciones. Pues una historia pues muy triste, ¿no? Muy triste porque implicó la situación de muerte de un hijo. Cuando lo ve así, yo tuve la oportunidad de entrevistar al señor, de ir a su casa, de platicar con él, y efectivamente con un dejo de tristeza lo platicaba de manera muy, muy corta, no se había mucho él, porque lo abatía de alguna forma, lo arropaba ese momento tan duro y tan triste que le tocó ver al ver cómo su hijo moría por las balas de quienes accionaron esas armas en aquel momento. Así es, profesor. Yo me quedé con la pregunta, entrevistamos al nieto en esta historia, pues en esta tragedia, ¿verdad? Pero no deja de ser historia de los personajes aquí de Choix. ¿En qué año sucedió esta tragedia de Juan Beltrán? La misma pregunta la he seguido haciendo. Y cuando fui, el señor no me lo pudo precisar, porque curiosamente el año ya lo sabrán, dice el corrido, y en ningún momento precisa el año en que ocurrió ese acontecer. Yo recuerdo el acontecimiento, por allá a principios de los 70s, por ahí, pero no tengo una precisión. Habría que checarlo quizás con el acta de función del muchacho que en su momento falleció en ese lugar. Muy bien, profesor. O igual ¿qué sería el periódico de más? Las hemerotecas, ¿verdad? También. Soy asiduo de las hemerotecas, es donde hemos aprendido mucho, ¿no? Alguien me decía en un momento, oye, yo no sabía que no, es que nos gusta y le buscamos, y el que busca encuentra. Ajá. Y la verdad es un verdadero placer, Villalobos, tener la oportunidad de saludarte. Conozco a muchos de tus familiares por acá, pura gente que ha llegado a esta tierra también a construir, a desarrollar nuestros espacios acá, y me da mucha alegría encontrarme aquí en tu programa de YouTube. Un abrazo. Muchachos, gracias por haber llegado al final de este video. Fue ¿qué les pudiera decir? Nos empapamos un poquito de la historia, de los personajes que trascendieron, emblemáticos aquí del estado de Sinaloa, personajes que vinieron a contribuir pues con el nacimiento de este municipio que ya es viejo, ¿no, profesor? ¿Cuántos años tiene Choix? Como municipio libre tenemos ya 116 y precisamente
Debo decirles que ahora el 1 de enero cumplimos 117 años, este día 1 de enero. Nosotros teníamos instrumentados anteriormente el Festival Mi Ciudad, que lo hacíamos en el mes de enero precisamente para estar festejando el año de la fundación de Choice. Ahorita desconozco las actividades que se estén realizando al respecto. Muy bien, muy bien. Profe, la verdad fue muchas gracias por haber venido, por haber acudido al llamado de nuestro amigo Freddy. Gracias, señor Freddy, por traerme a este señorón de la historia, una enciclopedia andando. Y mis respetos y admiración. Al contrario, hermano, la verdad es que para mí es un placer. Hablar de historia es un gusto, es una alegría y es un verdadero placer. Y hacerlo para tu programa es algo muy exquisito y muy excelente. Vamos a despedir el video, mis amigos. Muchas gracias. Feliz año para todos y esperemos que nos veamos en un video pues de los temas que nosotros tocamos, ¿verdad? De personajes que trascienden. Nosotros hacemos videos del estado de Baja California, Sonora y Sinaloa precisamente. Todos los videos son de estos tres estados. Esperemos que hay después el tiempo y pues tener dinerito, ¿verdad? Para podernos venir al estado de Chihuahua, de donde soy originario yo. Saludos pues. Saludos. Adiós.